Dice Neil Harrington, el vicepresidente senior para las Américas de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, que el proyecto de ley de reforma eléctrica presentado en el Congreso de México esta semana es profundamente preocupante. Cambios tan drásticos abrirían la puerta para el restablecimiento de un monopolio en el sector eléctrico y creemos contravendrían directamente los compromisos de México en el TEMEC. Esto es pues una manifestación más de preocupación de los inversionistas socios de México en el sector eléctrico, que bueno, pues ven con mucha preocupación esta iniciativa preferente que envió el presidente López Obrador para modificar la ley de la industria eléctrica. Vamos a platicar con Kenneth Smith, pues él fue negociador precisamente del TEMEC, hoy es socio en Agon México. Kenneth, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío. Qué gusto saludarte. Igualmente, bueno, pues tú lo has venido advirtiendo de mucho tiempo atrás, no solamente por el tema de esta nueva ley preferente, sino por otros aspectos que han venido vulnerando, no solamente el sector energético, hay otras frentes que también se están pues trastocando, como la ley del outsourcing y todo eso, pero en este caso específico, ¿qué es lo que podemos decir en torno a los incumplimientos del TEMEC y las sanciones a las que podría exhibirse México? Mira, pues es una situación preocupante porque si la iniciativa preferente que envió el Ejecutivo al Congreso se aprueba tal como está diseñada, no solo atentaría en contra de la competencia en el sector eléctrico en México, encarecería la energía y asimismo tendría un impacto negativo en el medio ambiente al generar un desincentivo para que se invierta en energías limpias, sino que también caeríamos en un incumplimiento de nuestros compromisos internacionales. Dado que la reforma energética está plasmada y consolidada en el TEMEC, así como en el Acuerdo Transpacífico y en el tratado que tenemos con la Unión Europea, nuestros socios comerciales pueden argumentar que por la vía regulatoria se están cambiando las condiciones, las reglas del juego bajo las cuales las empresas invirtieron en México. Y en ese sentido se violan los principios de no discriminación que están plasmados en el capítulo sobre empresas propiedad del Estado, es decir, no se puede favorecer a un monopolio estatal que compite en condiciones comerciales con empresas del sector privado de algunos de los países miembros del TEMEC, y esto se estaría violentando. Y asimismo las empresas pueden acudir al mecanismo de solución de controversias de inversionista-Estado, es decir, la posibilidad de que en lo individual las empresas demanden al Estado mexicano por la afectación a sus inversiones por esta nueva ley, que de entrada es inconstitucional porque echaría para atrás los cambios constitucionales que se hicieron en la reforma energética del 2013. Entonces sí es una situación muy delicada y esperemos que el Ejecutivo recapacite en estos 30 días donde se estará analizando esta cuestión en el Congreso. Kenneth, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. En el supuesto de que avance esta iniciativa en el Congreso, Kenneth, ¿cuál podría ser esta ruta crítica en el marco del TEMEC por parte de nuestros socios comerciales para manifestar esta inconformidad? Mira, de entrada, si se aprueba tal como está, de inmediato puede solicitar Estados Unidos o Canadá, y repito, también los países miembros del Acuerdo Transpacífico y los países miembros de nuestro acuerdo con la Unión Europea, solicitar consultas a través de las cuales señalarían cuáles, en su opinión, son las violaciones a los compromisos internacionales, yo ya mencioné algunas de ellas, y solicitando un diálogo con el gobierno de México para solucionarlo. Si no se solucionan, entonces pueden buscar la vía de un panel arbitral a través del capítulo 31, que establece el mecanismo de solución de disputas entre los estados. Y a partir de ahí, una decisión de un panel arbitral puede resultar en repercusiones comerciales importantes, represalias en contra de productos de exportación mexicano por el daño que se le haya causado a las inversiones de los países. Y en un track paralelo, pueden iniciar procesos, como ya mencionaba yo, las empresas en lo individual, de buscar arbitrajes internacionales amparados bajo el TEMEC, donde las empresas en lo individual expliquen cómo fueron afectadas sus inversiones y cuál es el daño. Y ya hay precedente de este tipo de casos, algunos casos los ha ganado el gobierno de México, otros los ha perdido, pero pueden ser pagos de varias decenas, si no es que cientos de millones de dólares. Un ejemplo de una pues controversia o acción específica, represalia
específica que Estados Unidos pudiera tener con relación a algún producto o bien mexicano que pues es importante para los ingresos del país? ¿Cuál pudiera ser? Sí, mira, sin lugar a dudas, obviamente depende del tamaño de la represalia que vaya a argumentar Estados Unidos que tiene derecho, pero uno de los temas delicados al entrar en este tipo de disputas comerciales es que si, por ejemplo, hubiera un daño que determinara Estados Unidos, lo pusiera a consideración de un panel e impusiera represalias, pudiera ser en cualquier sector, no necesariamente tiene que ser en el mismo sector. Entonces, obviamente, sectores muy importantes para las exportaciones mexicanas en el sector agropecuario, pues serían objetivos o blancos perfectos para acciones proteccionistas por parte de Estados Unidos. Ya hemos visto que en Estados Unidos hay presiones proteccionistas, no es nada nuevo, no es porque llegue la administración Biden, sino hay un fuerte nacionalismo económico y en particular en el sector agropecuario, presiones de los productores de Florida, por ejemplo, de imponer mayores restricciones a los productos frescos de exportación de México, fresas, arándanos, pimiento, etcétera, ¿no? Aguacate. Y en ese sentido, esos son algunos de los productos delicados que pudiera enfocarse Estados Unidos para cualquier represalia. Y ese es el riesgo de entrar en una dinámica de violación del acuerdo. Además de lo que ya mencioné de las empresas en lo individual que pueden demandar y ellos tendrían que recibir pagos monetarios directamente de la tesorería de la federación, claro, en caso de que ganen el caso. Claro. Kenneth, además de las cláusulas de protección a las inversiones que pues vienen incluso desde el pasado Telecán, en el tema energético hay algunos aspectos que se hayan incluido en el TEMEC que podrían incorporarse en estas diferencias en el sector eléctrico. Mira, mencionaba yo al principio el tema de empresas comerciales del Estado. Este es un capítulo que se añade, es un capítulo de los de modernización que se añadieron al TEMEC, que no existía en Telecán. También lo tenemos en CPTPP y refleja una tendencia mundial en donde crecientemente las empresas que son propiedad del Estado compiten en mercados grandes, en mercados regulados, pero en mercados donde hay gran presencia también del sector privado. Entonces, lo que se trata de establecer en estos capítulos es un terreno parejo donde puedan coexistir las empresas del Estado y las empresas privadas en condiciones de competencia, es decir, donde por la vía regulatoria no establezcas esquemas discriminatorios, por ejemplo, que hubiera impuestos hacia las empresas privadas que no tuvieran las empresas del Estado o subsidios específicos que están muy claramente definidos y que le dan ventajas específicas en materia de comercio e inversión a las empresas del Estado. Y el punto que yo señalaba, trato no discriminatorio, es decir, no podemos usar la regulación para establecer un sesgo a favor de las empresas del Estado. Y en este caso de la ley de electricidad, eso es lo que sucede. Por ejemplo, al obligar que en el despacho al Sistema Nacional Eléctrico se tenga que favorecer primero a las plantas de CFE y las plantas eólicas y solares se van al final de la fila, ¿no? Es decir, no tienen la posibilidad de vender la energía más barata primero. Esto genera desincentivos para seguir de entrada reduciendo los precios de la energía y también invirtiendo más en energías limpias. Entonces ahí ya hay un factor de discriminación. ¿Ves tú discriminación en otras áreas que se estén evaluando por parte de los legisladores, más allá de la industria eléctrica? Por ejemplo, la ley de tercerización, la ley del Banco de México, otro tipo de iniciativas que estén procesando los diputados y senadores. ¿Ves tú ese riesgo latente? Mira, eso es algo que se tiene que analizar muy de cerca. Sabemos, por ejemplo, que hay una propuesta de iniciativa de ley para imponer impuestos a las plataformas de Internet que no se le aplicarían a las plataformas nacionales, sino únicamente a las extranjeras. Este es un ejemplo donde no estás dando un trato nacional, los impuestos están dirigidos únicamente para un tipo de industria o la nacionalidad de la empresa es la que determina si hay impuestos o no. Y entonces ahí es donde puedes tener trato discriminatorio. En el propio sector energético hay que ver con mucho cuidado, por ejemplo, este decreto, este proyecto que se está impulsando también para imponer mayores restricciones a las importaciones de hidrocarburos.
el dar permisos para que puedan abrir gasolineras. Es decir, empresas que han invertido en México y que de repente les empiezan por la vía regulatoria a negar o a retrasar los permisos o a negar el acceso al insumo esencial, en este caso, por ejemplo, la gasolina importada, eso también representa discriminación porque no son las condiciones que enfrentaría Pemex. Entonces, hay ya diversas áreas donde hay preocupación en ese sentido, además del sector eléctrico. Pues Kenneth Smith, socio de Agón México, ex jefe de la negociación técnica para el TEMEC. Muchísimas gracias, como siempre, por tu disposición. Muchísimas gracias, Darío, Rogelio, estoy a sus órdenes. Igualmente, buenas tardes. Hacemos